ustedes que nos están acompañando en la presentación del informe, el Instituto de Acceso a la Información Pública en Favor de los Ciudadanos, actualización 2022. Este informe es un seguimiento al informe que elaboró Acción Ciudadana en el año 2021, en el cual se monitoreaban los procesos que ha realizado el Instituto de Acceso a la Información Pública en favor de la ciudadanía. El periodo analizado en este informe es 2019 a abril 2022. En la mesa están Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, y René Valiente, coordinador del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana. A la entrada les entregaron una tarjetita con un código QR en el cual ustedes pueden escanear y les va a descargar el informe. A los compañeros de la prensa que nos acompañan esta mañana, en unos minutos se les va a estar compartiendo el informe, así como la presentación de este. Dejo con ustedes al licenciado Eduardo Escobar, quien va a dar las palabras de bienvenida y de introducción al evento. Buenos días. Gracias por acompañarnos en la presentación del informe. Acción Ciudadana, en este caso, presenta este informe bajo un contexto muy particular. En este caso es la preocupación por el estado real del derecho de acceso a la información. Nosotros, con este informe, queremos evaluar cómo está el grado de tutela de este derecho, cómo está desempeñándose el Instituto de Acceso a la Información y qué garantías existen en este momento para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Eso para nosotros es fundamental, el poder medir, el poder evaluar cómo está este derecho, cuán garante está siendo el Instituto de este ejercicio del derecho, y qué aspectos obviamente tendría que considerarse como ámbitos de mejora del Instituto de Acceso a la Información. En ese contexto es el que nosotros elaboramos este informe, que por cierto es el segundo informe que hacemos sobre el Instituto. Es un seguimiento al informe que presentamos el año pasado, donde estábamos evaluando precisamente el desempeño del Instituto. En esa medida, como les decía, el Instituto es el garante del correcto ejercicio del derecho de acceso a la información. Y esto, en primer lugar, reconocido por la ley. La ley de acceso a la información le da esta facultad legal al Instituto para, en este caso, intervenir cuando hay una afectación del derecho de acceso a la información por parte de algunos entes obligados. Lo otro es que el Instituto está encargado de velar por un derecho clave en una sociedad democrática. En este caso es el derecho de acceso a la información. Es como se ha conocido un derecho llave, porque permite el ejercicio de otros derechos, permite conocer cómo se está manejando la cosa pública, permite conocer por qué se están tomando las decisiones, cómo se están tomando. Entonces es, digo, un derecho clave en una sociedad democrática que le corresponde al Instituto proteger. El otro aspecto tiene que ver con, y esto lo hemos analizado en el equipo, que pese a que hay una ley que reconoce el derecho de acceso a la información, pero también hay que considerar el tema de la cultura institucional y la cultura ciudadana para ejercer este derecho. Es decir, que los ciudadanos tengan en su haber, en su conocimiento, que tienen este derecho, que lo pueden ejercer, la forma de ejercerlo, quién se lo puede garantizar, en caso que no se cumpla. Pero esa es una cultura ciudadana que se debe de crear, y de hecho se está creando, y ya vamos a ver los datos que nos preocupan respecto del comportamiento ciudadano en ejercicio de este derecho. Y el otro aspecto que mencionaba, la cultura institucional. Se necesita que las instituciones públicas, se necesita que los funcionarios tengan como parte de su hacer institucional el tema de la transparencia, del
revelar información, dar información a los ciudadanos. Ese es otro de los aspectos que también le compete al Instituto de Acceso a la Información, crear esta cultura de transparencia. Hay parte de su mandato institucional en la ley que se refiere a este aspecto, crear cultura de transparencia. Y el último aspecto que está vinculado con el desempeño del instituto es el que tiene que ver con el monitoreo, con la vigilancia del cumplimiento de la ley. Es decir, si las instituciones estatales están cumpliendo con la ley, si los funcionarios están cumpliendo con la ley, tanto en sus obligaciones digamos, de transparencia activa como las obligaciones de transparencia proactiva. Y en esa medida es también importante analizar ese aspecto del instituto, o sea, si está haciendo este monitoreo. De hecho, hace un par de meses se conoció y salió en todos los medios de comunicación el tema de que no se ha sacado el informe de evaluación de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un elemento también que hay que analizar y que decimos está vinculado con esta labor institucional que debe realizar el Instituto de Monitoreo. Los datos que se van a presentar por parte del investigador principal de este informe, que es el licenciado René Valiente, ya lo va a explicar la metodología, pero adelanto, son retomados estrictamente de la fuente original, que es el Instituto de Acceso a la Información. O sea, se hicieron solicitudes y todos estos datos son del instituto. No hay, digamos, un margen valorativo acá, sino que son datos duros que el instituto nos ha proporcionado. Y el informe, pues obviamente ha sido elaborado por Acción Ciudadana. Así que dejo con ustedes al licenciado René Valiente para que nos comente los datos que se han encontrado en esta evaluación. Gracias. Buenos días a todos y todas. Como ya se ha mencionado, el presente informe es el resultado del procesamiento de información que ha sido obtenida a través del propio Instituto de Acceso a la Información Pública, en concordancia con unos informes que veníamos realizando desde el año pasado, por lo que podemos presentar ahora datos comparados desde 2019 hasta abril de este año. Adicionalmente, para esta ocasión se ha solicitado información a otras dos instituciones garantes del derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica. Por una parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México, y por otro, al Consejo de la Transparencia de Chile, para realizar un análisis comparativo entre el comportamiento del IAIP de El Salvador y esas dos instituciones durante el año 2021, que son los datos que podemos tener por completos y cerrados. Adicionalmente, hay que mencionar que lo que se mide acá es la capacidad que ha demostrado el IAIP para satisfacer las pretensiones de los ciudadanos. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido creado con la finalidad de proteger el derecho de acceso a la información pública, ampliamente conocido como un derecho ciudadano, como lo mencionaba anteriormente nuestro director ejecutivo, un derecho llave que permite a la población pues, obtener la satisfacción de ciertos derechos. Lo que estamos midiendo es qué tanto responden las resoluciones del instituto a esas peticiones que hacen los ciudadanos y ciudadanas a dicha institución. Para tal fin hemos analizado las variables que se presentan en pantalla. En primer lugar, hemos medido carga laboral aproximada, que se compone de la cantidad de procesos que ha llevado el instituto en cada uno de los periodos que hemos observado. La carga efectiva resuelta es otra variable, que son aquellos casos a los que les ha dado salida. Esa salida o ese cierre puede depender de distintas categorías jurídicas. Puede ser porque se rechazó el caso por varias figuras, inadmisibilidad, improponibilidad, por ejemplo, o puede ser porque el caso fue admitido y luego resuelto por medio de un auto definitivo. Este documento o esta resolución del instituto puede tener varias orientaciones. Entre ellas, quizás las más importantes sería que reconoce el derecho del ciudadano que está exigiendo, en este caso son resoluciones de fondo a favor del ciudadano, o que confirma la resolución del oficial de información que había sido impugnada.
En ese caso son resoluciones de fondo que benefician o dan la razón al ente obligado. Adicionalmente, hemos analizado las salidas alternas al proceso, que son aquellos casos que el instituto utiliza la figura jurídica del sobreseimiento o del desistimiento para darles un cierre. Finalmente, otra variable que hemos analizado son los tiempos de resolución, los que hemos dividido en dos categorías. Primero, el tiempo de análisis inicial de los casos. Cuando se presenta una apelación, una denuncia o una queja por falta de respuesta ante el instituto, este ente valora si esa petición está fundamentada y si puede ser procesada. A eso se le conoce como examen de admisibilidad. La primera variable de tiempo que vamos a considerar es cuánto se tarda el instituto en realizar ese análisis inicial, es decir, en admitir o rechazar una solicitud. Y la otra es el tiempo que se tarda entre la recepción de cada proceso, de cada recurso o denuncia, y la emisión de una resolución, el cierre del caso, ya sea por rechazo, por sobreseimiento o por la emisión de un auto o una resolución de fondo. Comenzamos pues a analizar los resultados observados en cuanto a la carga laboral del IAIP. Es notable la disminución de casos que se presenta entre 2020 y 2021. Para 2020 se tienen 792 casos en total. Esta carga se compone de 320 casos que fueron heredados de 2019, casos ingresados en 2019 que no fueron resueltos en España, y un total de 472 casos que ingresaron nuevos en el año 2020, en total 792. Si comparamos la carga que tuvo el instituto en el año 2021, vamos a notar que hay una disminución de cerca del 30%. Son 559 casos, siendo estos 6 casos activos todavía desde 2019, 282 que fueron heredados de 2020, casos ingresados en 2020 que no fueron resueltos, y 271 casos nuevos. Aquí se da una particularidad. Si bien en ambos años la composición de la carga tiene un componente significativo de casos heredados, como pueden ver son 320 de 2019 que se trasladaron a 2020 y 282 de 2020 que se trasladaron a 2021, en 2021 hubo una significativa reducción de los casos nuevos iniciados. Solo son 271 casos nuevos en 2021, lo que marca pues, la disminución en la carga. Esta misma tendencia la podemos apreciar en los primeros 4 meses de 2022, en los que la mayor parte de la carga total que ha tenido que resolver el instituto son 248 casos, de los cuales pues, la mayoría son casos heredados de 2021 y 2020, siendo que únicamente en los primeros 4 meses de este año se han recibido únicamente 46 casos nuevos. La composición de estos casos son principalmente apelaciones de acceso a la información pública. Es evidente que la mayor parte de los servicios que ofrece el instituto se relacionan a denegatorias de acceso a la información pública por parte de las instituciones obligadas al cumplimiento de la ley, una tendencia que se confirma a través del tiempo. Desde 2019, de manera sostenida hasta 2022, la mayor parte de la carga laboral del instituto se compone por apelaciones de acceso a la información pública, seguidas por apelaciones de datos personales y, en tercer lugar, por faltas de respuesta. Ahora bien, ¿qué tanto de esta carga administrativa que tiene el instituto fue resuelto? Tenemos que para en 2020 y 2021 la carga estimada se redujo en 30%. La lógica diría que debía incrementarse la productividad. Sin embargo, también se redujo la cantidad de resoluciones seguidas en un 30%. Podemos ver que para 2020 se resolvieron 499 casos de 792 totales, mientras que en 2021 se resolvieron únicamente 348 casos de 559. Pese a tener una carga inferior, se nota que hay una disminución en la cobertura de esa carga. Asimismo,
También hay algunos elementos que tomar en cuenta respecto de los criterios que emplea el instituto para priorizar qué casos resolver. En pantalla tenemos la carga activa de 2022 y cómo se compone de manera más desagregada. Tenemos 3 casos de 2019 que no fueron reportados como resueltos, 51 casos de 2020 que no han sido resueltos, 114 casos de 2021 y 42 casos que podríamos llamar nuevos. Las fechas extremas de estos casos van desde enero de 2020, por ejemplo, hasta diciembre de 2021. Hay una dispersión bastante significativa respecto de las fechas de ingreso de los expedientes, cuando la Ley de Procedimientos Administrativos manda a resolver de conformidad con un criterio cronológico de ingreso. Quizá lo más importante que señalar en esta lámina es la cantidad de casos que ni siquiera han sido admitidos. En 2020 hay 6 casos que ingresaron en dicho año que todavía está pendiente de realizarse el examen inicial de admisibilidad. 49 casos de 2021, 49 casos de 114 de 2021 todavía no han sido admitidos, y en 2022 pues la mayor parte de los casos todavía no han sido admitidos. De 42, 33 casos no han superado todavía el análisis de admisibilidad. Hablando sobre el tiempo que tarda el instituto en la realización del análisis de admisibilidad, tenemos que en 2020 340 casos de la totalidad que fueron ingresados fueron analizados sobre su admisibilidad en el mismo año. ¿Qué significa esto? Que son casos ingresados en 2020 y en el mismo año se tuvo una respuesta sobre si eran admisibles o no. En total, en los casos que fueron analizados durante ese mismo año, el instituto tardó en promedio 54 días en hacer ese análisis de admisibilidad. Al siguiente año, a 2021, los casos que fueron ingresados en el año anterior fueron 125 los que fueron analizados en 2021. Y de estos, el Pleno tardó 176 días en realizar ese análisis de admisibilidad, mientras que a la fecha que se reporta, es decir, a abril de 2022, el Instituto presentaba todavía 6 casos de expedientes ingresados en 2020 que no habían sido todavía admitidos, no se había hecho su análisis de admisibilidad, y pues a la fecha del reporte llevaban 536 días pendientes de analizar. Para 2021 vemos que hay un incremento en la cantidad promedio de tiempo que se lleva para realizar el análisis de los casos que se estudian en el mismo año, aunque la cantidad de casos es inferior. Tenemos solo 186 casos que fueron analizados en el mismo año, y el instituto tardó un poco más de 8 días adicionales en promedio, por lo que llega a un promedio de 62 días para realizar el análisis inicial de estos casos. Algunos de esos casos fueron trasladados para 2022 y resueltos. Su admisibilidad resuelta en 2022 teniendo un promedio de 163 días, y hay un total de 49 casos que fueron trasladados para 2022, pero a la fecha del reporte no se había declarado que habían sido admitidos o rechazados, llevando pues en promedio 273 días esos expedientes abiertos. Para 2022, los casos ingresados en 2022 son 46 los que se han reportado como ingresados, y de estos solo se han realizado el análisis de 12 casos. 9 admitidos, 3 rechazados, y el tiempo promedio de resolución de análisis inicial de estos expedientes ha sido de 45 días. En comparación, pues tenemos algunos elementos que destacar. Entre 2020 y 2021 se realiza una menor cantidad de análisis iniciales, es decir, de la cantidad total de casos que ingresaron, tenemos una disminución del 45% en lo concerniente a casos que fueron analizados en el mismo año. Se analizó un 45% menos de casos. De forma paralela, hay un incremento en el tiempo de análisis inicial de los casos, un incremento del 15%. Es
Entonces, podemos afirmar que, de acuerdo a los datos proporcionados por el instituto, se realiza el análisis inicial de una menor cantidad de casos en el mismo año que son ingresados, a la vez que se tarda más, un 15% más, en la realización de dicho análisis. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tiempos de cierre de casos, es decir, la cantidad de tiempo que lleva el instituto desde que se recibe una apelación, una denuncia, una falta de respuesta, hasta que se emite un pronunciamiento, ya sea rechazándolo o resolviendo el fondo que ha sido presentado. Podemos ver que la cantidad de casos conocidos, como ya lo habíamos mencionado, ha disminuido, y pareciera que existe una disminución también en el tiempo que se tarda el instituto en dar respuesta final a estos casos. Se resolvieron en 2020 499 casos y en 2021 348, teniendo en promedio 215 días en 2020 y 206 días en 2021. Sin embargo, esta gráfica hay que considerarla tomando en cuenta que la mayor cantidad de resoluciones en 2021 se refiere a rechazo inicial de casos, es decir, puede que se explique esa disminución en el tiempo de resolución en la medida que han aumentado la cantidad de casos que son rechazados en el examen inicial. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que los casos que se encuentran todavía activos llevan un tiempo prolongado en análisis, es decir, si bien se ha disminuido en cierta medida el tiempo de resolución, la cantidad de casos que en total que se han resuelto es inferior y existe una gran cantidad de casos que llevan pues bastante tiempo abiertos. Para 2020, los expedientes de 2020 en promedio llevan 641 días abiertos y los de 2021 son 342. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de los casos que son rechazados o desistidos. El rechazo inicial de un caso se puede ver a distintas causas. Puede que el ciudadano apelante se haya tardado más tiempo de lo que le da la ley para apelar, puede que la resolución que está apelando no admita apelación, o puede que el instituto considere que el fondo que está requiriendo no le compete. Cualquiera de esas situaciones dan pie al rechazo liminar, decimos, de los expedientes. Llama la atención que hay un marcado incremento de casos rechazados entre 2020 y 2021. En 2020 se rechazaron 95 casos y en 2021 se rechazaron 156, es decir, hay un incremento del 64% en la cantidad de casos rechazados por el instituto. Si vemos la comparativa general, ¿no?, hay un incremento también bastante marcado en la cantidad porcentual de rechazo frente a la cantidad total de casos. Para 2019 se rechazó el 36% de la carga laboral del instituto. Para 2020 esa cantidad se redujo al 19%, mientras que para 2021 ascendió al 45%. Y en 2020 el instituto ha rechazado la mitad de los casos que han sido sometidos a su conocimiento. Respecto de los casos desistidos, esto ocurre cuando el ciudadano presenta un escrito indicándole al instituto que ya no quiere seguir con el proceso que ha iniciado, sea es una denuncia o una apelación, por cualquier motivo que el ciudadano o la ciudadana desee ya no continuar, presenta un escrito y lo manifiesta al instituto, y el instituto resuelve en el sentido del desistimiento. Llama la atención que hay un incremento también bastante marcado respecto de la cantidad de casos que han sido desistidos a través del tiempo. Cabe mencionar que en esta lámina se presentan los tiempos promedio únicamente de los casos que han sido desistidos. No son los tiempos promedio de tramitación globales de los expedientes, sino de cada uno de esos casos que fueron desistidos. Para 2019 tenemos que hubieron 18 desistimientos con un promedio, hubo un solo desistimiento con un promedio de 18 días, es decir, el caso estuvo activo 18 días y es el único caso que fue desistido en ese año. Para 2020 hubieron 9 desistimientos y el promedio que estuvo abierto el caso fue de 119 días.
Para 2021 hubieron 13 desistimientos y el promedio de apertura de esos casos fue de 121 días, mientras que para 2022, a la fecha del reporte, solo habían sido desistidos 2 casos con un promedio de 98 días, siendo que en 2022 solo contamos con datos parciales. Podemos afirmar que entre 2019 y 2021 hay una correlación que entre más tiempo promedio tarda el instituto en la resolución de los casos, mayor es la cantidad de casos desistidos que presenta la población. Ahora vamos a hablar acerca de las resoluciones de fondo, ¿no? Vamos a omitir por un momento aquellos casos que fueron rechazados por el instituto y vamos a centrarnos en las resoluciones de fondo para determinar qué orientación general han seguido esas resoluciones. Tenemos en pantalla un comparativo entre 2020 y 2022 y podemos ver que entre 2020 la cantidad de resoluciones emitidas a favor del ciudadano, es decir, resoluciones de fondo en la que se le dio la razón a la persona, se ordenó entregar información o se ordenó modificar la resolución que había sido impugnada, asciende a 243 casos, con una cantidad mínima de 20 casos que benefician al ente obligado y habiéndose rechazado 93 casos. Sin embargo, este gráfico parece que se invierte para 2021 en el sentido de que las resoluciones a favor del ciudadano disminuyen a 68 y los rechazos liminares ascienden a 149. Parece que el instituto entre esos dos periodos dejó de resolver significativamente a favor del ciudadano y esas resoluciones pasaron a ser rechazos de pretensiones. Esta misma propensión la podemos ver ya para 2022, de los 4 meses que tenemos información, ya que en este periodo pues, solo se han resuelto 6 casos a favor del ciudadano y 20 han sido rechazados. En comparación, hay que tomar en cuenta 2 cosas principalmente. Primero, que hay una significativa reducción de la cantidad de resoluciones de fondo que emite el instituto. Si bien ya habíamos mencionado que hay una disminución del 30% en la cantidad total de casos, la forma en que estos casos son resueltos también ha variado. En 2020 se emitieron un total de 263 resoluciones de fondo, de las cuales 243 fueron emitidas a favor del ciudadano. En 2021 se emitieron únicamente 100 resoluciones de fondo. Hay una disminución del 72% en la cantidad de resoluciones a favor del ciudadano y un aumento del 60% en cuanto a las resoluciones a favor del ente obligado. Tomando en cuenta únicamente los casos relativos a reserva, vemos que en 2019 6 de esos casos fueron resueltos a favor de los ciudadanos y ninguno fue confirmado. En 2019 el instituto no reporta haber confirmado ninguna reserva. En 2020 25 casos fueron resueltos a favor del ciudadano, es decir, se revocaron esas reservas o se modificaron esas reservas y solo un caso fue resuelto a favor del ente obligado. Para 2021 el instituto solo resolvió a favor del ciudadano 6 casos relativos a reservas, confirmó 2 reservas a favor del ente obligado y hubo una cantidad significativa de sobreseimientos y desistimientos, siendo en total 24 casos que se agregan a estas categorías. Para 2022 pues no se ha emitido ninguna resolución de reserva a favor del ciudadano o a favor del ente obligado, pero se han dado 4 desistimientos y un sobreseimiento, mientras que hay 27 casos activos que provienen de distintos años. Si vemos una línea del tiempo respecto de la forma en que ha sido ejercida la dirección del instituto, tenemos que hay un quiebre en cuanto a la cantidad de resoluciones a favor del ciudadano a partir del periodo presidido por el actual presidente del instituto, el cual se ve de manera más marcada a partir de diciembre de 2020, cuando ya se consolida la actual configuración del pleno del instituto. Vemos que el periodo en que se resolvió con, digamos, una mayor cantidad de casos a favor del ciudadano fue entre noviembre de 2019 y agosto de 2020, que es el periodo presidido por la expresidenta del instituto, Cristina Pérez,
teniendo unos datos incluso superiores a los periodos anteriores, pero a partir de 2021, de diciembre de 2020, notamos una significativa baja en la cantidad de resolución. Un dato particular que llama la atención es que a abril de 2022, a abril del presente año, se reporta que no se emitió ninguna resolución a favor del ciudadano en el IAIP. Unos datos que únicamente los podemos comparar con el periodo en el que el Instituto no emitió ninguna resolución por el cese obligado por el tema de la pandemia. Además de esto, vemos que la propensión significativamente ha bajado, es decir, hay una menor cantidad de resoluciones a favor del ciudadano. En el periodo del comisionado presidente René Cárcamo, que fueron 10 meses, se resolvió un 70% de las resoluciones emitidas fueron a favor del ciudadano, mientras que en el periodo de la comisionada Silvia Cristina Pérez, el 60% fue resuelto a favor del ciudadano. Claro que la cantidad de resoluciones es mayor, estamos hablando de una relación porcentual entre casos ingresados y casos resueltos a favor del ciudadano, y ha habido una disminución al 27% en cuanto a la presidencia del actual presidente Ricardo Gómez, cuya gestión la podríamos dividir en dos periodos, ya que presentan características diferentes. Entre septiembre y noviembre de 2020 se presenta un 44% de resoluciones a favor del ciudadano. Digamos que en ese periodo hubo una configuración mixta o transitoria, y una vez se consolida la actual configuración del Pleno del Instituto, pues se reduce al 21%. De 423 casos, solo 89 fueron resueltos a favor del ciudadano. Finalmente, se hizo un análisis comparativo entre los entes más importantes, los entes garantes del acceso a la información pública más importantes de la región, y obtenemos pues que el IAIP de El Salvador es el ente que menos resuelve a favor del ciudadano. Ese puesto de los entes que fueron observados resalta el Consejo para la Transparencia de Chile, que emite un 62% de resoluciones a favor del ciudadano frente a un 22% de resoluciones rechazando la pretensión de estos. Luego tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de México, que el 51% de sus resoluciones se orientan a favor del ciudadano, mientras que el 25% son rechazos. Y en contraste tenemos los datos observados en El Salvador, donde únicamente un 19% de los casos emitidos en 2021 fueron resueltos a favor del ciudadano y un 45% fueron rechazados por el ente, teniendo un porcentaje también de sobreseimiento significativo del 23% y 4% de casos desistidos. A continuación, cedo la palabra a nuestro director ejecutivo para las conclusiones. Gracias, licenciado Valiente. Para concluir, solo tenemos dos puntos: las conclusiones y la calificación del nivel de riesgo que vemos en materia de prevención de la corrupción con estos datos que hemos hablado. En primer lugar, lo que concluimos con los datos es que hay una evidente disminución de la carga laboral del Instituto de Acceso a la Información. Hay menos casos que conoce cada año. Obviamente esto no se le puede imputar a la institución, pero está el dato, hay menos casos. Nosotros tenemos algunas hipótesis que planteamos y que obviamente habría que profundizar en el análisis para determinar cuál es la causa de esta disminución de casos que recibe el instituto. Una hipótesis que planteamos puede ser de que las entidades estatales están cumpliendo con su obligación de informar a la ciudadanía cuando solicitan información. Esa es una posibilidad y por lo tanto hay menos quejas y hay menos, apelaciones ante el instituto. Esa es una posibilidad. La otra, que creemos nosotros puede ser la que comiencen a dar respuesta de por qué está baja en el uso del instituto, tiene que ver con la pérdida de confianza ciudadana en la institución. Probablemente la ciudadanía que recurrentemente
utilizaba los servicios del instituto ha perdido confianza en el instituto y por lo tanto ante una denegatoria de información no acude. Habría que analizar si esta es la razón de por qué ha bajado la cantidad de casos para el instituto, falta de confianza. También puede deberse, esta es otra de las hipótesis que planteamos, a un menor interés de parte de la ciudadanía por utilizar los recursos que establece la Ley de Acceso a la Información. Es decir, la ciudadanía ha caído en un nivel de desinterés en monitorear la cosa pública, ha caído con un menor interés en conocer algunos aspectos que le pueden involucrar, ¿ya? Entonces, al tener este desinterés la ciudadanía, pues acude menos al Instituto de Acceso a la Información. Esa es otra hipótesis que nosotros planteamos. Y una última tiene que ver con la posibilidad de que la ciudadanía tenga temor de activar esta instancia. ¿Por qué? Porque le confronta con los ministerios, lo confronta con el Estado. Y esa, en el contexto actual, puede ser una razón. Al no tener, digamos, en este caso, instancias independientes que le garanticen un proceso conforme a la ley. En este caso, por eso mencionábamos al inicio, el tema de que nos preocupa, por un lado, la baja en el desempeño del Instituto de Acceso a la Información y por otra, el comportamiento ciudadano, ya sea por temor o por desinterés, pero esto nos está mostrando, estos datos, que la cultura de la transparencia está sufriendo un retroceso, porque la ciudadanía no está acudiendo al instituto. Y sabemos que la mayoría de instituciones del Ejecutivo, por ejemplo, están negando información. O sea, se está haciendo más recurrente que reserven información, que nieguen información, y no tenemos en contrasentido la ciudadanía respondiendo, acudiendo al instituto. Como decíamos, si es por estas razones de desinterés o de temor, ahí hay un punto a investigar y a ponerle la atención debida. Y si es por falta de confianza en la institución, pues igual, esos son los resultados que se están dando. La otra conclusión a partir de los datos es que el instituto resuelve menos, pese a tener menor carga. Se hace evidente que año con año la cantidad de resoluciones que emite el instituto está bajando, ¿sí? Y como decimos, pese a tener menor carga laboral, porque podríamos entender una baja en resoluciones al tener más carga laboral, pero acá no está ocurriendo eso. Acá lo que se está viendo es una disminución en la carga, pero también una disminución en efectividad en el desempeño del instituto resolviendo. También en este tema nosotros planteamos algunas hipótesis que podrían explicar por qué la baja en la cantidad de resoluciones del instituto. En primer lugar, queremos señalar como una posible causa que el presupuesto asignado al instituto y los recursos en general que tiene el instituto no son suficientes para poder resolver esta carga de forma efectiva. Esa es una posibilidad, ya que por los cambios que han habido en el instituto se necesita más recursos, tanto financieros como técnicos, humanos, para poder resolver esta carga. Esa es una posibilidad. La otra es que hay una discrecionalidad en la institución en resolver. O sea, no se está resolviendo, digamos, de forma pronta. Ya decíamos ahí los temas de los criterios, y ya lo vamos a mencionar también, los criterios cronológicos, no está resolviendo de esa manera, sino que está siendo más discrecional. Esa es una posibilidad también. La otra posibilidad es falta de voluntad de parte del instituto, de los comisionados en resolver, y por eso la baja en las resoluciones. Esa es otra posibilidad que dejamos planteada como causa de por qué el instituto está resolviendo menos. Es decir, falta de voluntad, discrecionalidad, falta de recursos. Cualquiera de esas tres podrían explicar, o la combinación de ambas, de las tres, podrían explicar por qué el instituto resuelve menos. En esa misma lógica podemos decir que pese, o mejor dicho, junto con la baja de las resoluciones que observamos en el instituto,
también hay una baja de resoluciones a favor del ciudadano. Y ese es el otro dato que mencionábamos que nos preocupa. Tiene menos carga, resuelve menos y resuelve menos a favor del ciudadano. Eso es lo que se ha observado con los datos que ha dado el Instituto de Acceso a la Información. Algo que se evidencia y que digamos, este comportamiento se hace claro a partir de noviembre de 2021, con la actual configuración. Desde ahí comienza a bajar la cantidad de resoluciones a favor del ciudadano. Y vemos, contraparte, un incremento de los rechazos. Ya lo mostraba el licenciado Valiente, ese cambio a favor del ciudadano, rechazos, hoy cambia. Y entonces, eso es otro punto de lo preocupante. Para terminar, el tema de los plazos para resolver, tanto para el análisis inicial como para la resolución de fondo, hay un incremento de los tiempos, pese a la baja de la carga laboral. Queremos enfatizar eso. El instituto tiene menos carga, resuelve menos y se tarda más en resolver, y resuelve menos a favor de los ciudadanos. Y el último punto, el tema de los criterios cronológicos. Hay casos de 2020 todavía activos. De hecho, Acción Ciudadana tiene uno que el instituto no se ha pronunciado sobre si lo admite o no. Es de 2020, no ha dicho nada. Y hay casos recientes que ya están resueltos. Entonces no se está observando un criterio cronológico que igual debe de analizar esto la institución para cumplir con la ley de procedimientos administrativos y, en este caso, administrar pronta y cumplida justicia en materia de acceso a la información. Todos estos datos que les hemos presentado y estas conclusiones nos llevan a, como les decía hace un momento, hacer la valoración de riesgo en materia de corrupción en este aspecto de acceso a la información. Y por esos datos, en el análisis de riesgo, Acción Ciudadana concluye que el instituto, por su actual desempeño y el cumplimiento que se está observando de sus obligaciones legales, representa un grave riesgo para la prevención y combate de la corrupción, precisamente porque su labor actual contribuye a la opacidad en el manejo de la cosa pública. ¿Y por qué contribuye? Porque disminuye la cantidad de casos resueltos, amplía y disminuye la carga de resoluciones a favor del ciudadano, ¿verdad? Ese es otro de los aspectos, y incrementa los rechazos. Como les decía hace un momento, a nuestro juicio, el que tenga menos carga, resuelva menos a favor del ciudadano y se tarde más en emitir resoluciones, significa potenciar la opacidad en el manejo de la cosa pública. Y por lo tanto, para nosotros eso es un grave, y por eso ponemos una bandera roja, por el riesgo que implica que el instituto esté desempeñándose de esta manera. Eso es lo que les queríamos comentar con los datos del informe y esperamos sinceramente que el instituto tome estos datos en consideración y puedan significar un insumo para mejorar su desempeño, porque sí es preocupante que la institución que está llamada a garantizar el ejercicio del derecho a la información de forma efectiva esté observando un desempeño de este tipo, o sea que va cada vez bajando su labor en favor de tutelar los derechos de la ciudadanía. Eso es lo que les queríamos comentar, así que agradecemos su presencia y si en caso hubiese alguna pregunta, pues estamos abiertos a contestar. Gracias.